Bienvenidos. Hoy nos embarcamos en una aventura espectacular, un verdadero viaje por la antigua Grecia. Y, a ver, no preparéis la mente para la típica lección de historia de instituto, ¿vale? Vamos a meternos de lleno en la cuna de nuestra civilización occidental. Literalmente, vamos a pasear por las calles de sus polis, a sentarnos en sus banquetes y a flipar con un legado que, miles de años después, sigue marcando nuestro día a día. Porque sí, todos conocemos los mitos, a Zeus lanzando rayos y a los héroes épicos, pero la verdadera magia de esta civilización está en los detalles de su día a día, en su arte rompedor y en cómo usaban el coco para buscar la razón. Así que abrochaos los cinturones, porque arrancamos nuestra máquina del tiempo. Nuestro itinerario de hoy tiene 5 paradas clave. Empezaremos con la vida cotidiana y costumbres, pasaremos a la dieta y el simposio, de ahí saltaremos a el escenario, teatro griego, luego exploraremos la búsqueda de la belleza y remataremos con mitos, ciencia y legado. Bueno, pues vamos al lío con la primera parada. 1. Vida cotidiana y costumbres, explorando las calles de la polis. A ver, olvidaos por un momento de los espartanos peleando o de los grandes debates de Atenas. Y vamos a pisar la calle, la vida real. Si os fijáis, la moda griega es un ejemplo brutal de cómo se adaptaban al entorno. No era solo una cuestión de estética, era pura funcionalidad para sobrevivir al clima mediterráneo. Mirad, por un lado tenemos el peplos, una prenda tradicional de mujer, un pelín más pesada y estructurada en pliegues. Pero luego llega el quitón. Ojo con el quitón porque fue una auténtica revolución en los armarios. Era súper ligero, extremadamente práctico y, atención, lo usaban tanto hombres como mujeres. Es la definición perfecta del estilo griego, elegancia pura nacida de la necesidad y la simplicidad. Pasamos al punto número 2, la dieta y el simposio, sabores y sociedad. Y de la calle nos vamos directos a la mesa, que ya va entrando hambre. Igual te imaginas a las grandes mentes filosóficas dándose banquetes épicos todos los días, pero nada más lejos de la realidad. La agricultura en esa zona era dura, así que tenían un menú súper sencillo basado en lo que llamamos la trilogía mediterránea. ¿Y qué es eso? Pues 3 pilares absolutamente intocables: trigo, aceite de oliva y vino. Esa era la base de su subsistencia. Para darle un poco de alegría y nutrientes al asunto, lo acompañaban con cosas que tenían a mano: unos higos, un poco de queso o algo de pescado. ¿Y la carne? Pues curiosamente la carne era un lujo rarísimo, o sea, se la guardaban casi en exclusiva para los sacrificios a los dioses o festividades muy concretas. Pero ojo que aquí beber y comer iba mucho más allá de la pura supervivencia. Aquí es donde entra el famosísimo simposio. Y por favor, borra de tu mente la imagen moderna de una fiesta loca descontrolada. El simposio era una institución de una complejidad enorme, el epicentro absoluto de la vida social. Se juntaban en casas particulares, sí, pero no para emborracharse sin sentido, sino para crear lazos y hacer piña. De hecho, el vino jamás se bebía a palo seco, siempre lo mezclaban con agua. ¿Por qué harían eso? Pues porque el objetivo era mantener la mente lo bastante lúcida para disfrutar de la poesía, la música y, claro, meterse en debates filosóficos profundos. Beber era solo el medio para unir a la comunidad, no el fin de la noche. Vamos a cambiar de tercio. Sección 3. El escenario. Teatro griego, drama y purificación. Vale, salimos del ambiente íntimo del simposio y nos metemos de lleno en la gran plaza pública de las emociones, el majestuoso teatro griego. Fijaos en esta estructura, de verdad, una arquitectura con una acústica absolutamente perfecta que nació de las fiestas dedicadas al dios Dioniso. Tenemos la grada, inmensa para el público, la esquene al fondo que servía de decorado y en el centro esa orchestra circular donde el coro lo daba todo danzando. Y atiende este dato que nos dejan los textos que me parece alucinante. El teatro era una herramienta política y educativa pero tan vital que el mismísimo Estado de Atenas llegaba a pagar las entradas de los ciudadanos más pobres, subvencionaban la cultura para que nadie se quedara sin su instrucción moral. Y es que, claro, en ese inmenso escenario no solo iban a pasar el rato, iban buscando la catarsis. Este concepto es potentísimo. Imagínate a los grandes autores como Sófocles o Eurípides montando historias donde el héroe metía la pata hasta el fondo, arrastrado por su propio orgullo o soberbia, lo que los griegos llamaban ibris. Tú estabas ahí sentado, veías al héroe caer en desgracia y sentías un terror y una compasión tremendos. Pues bien, a través de esa sacudida emocional bestial, salías del teatro como nuevo, purificado por dentro. Era una auténtica escuela cívica para entender los límites del ser humano. Seguimos avanzando. Parada número 4. La búsqueda de la belleza, arte y proporción. Bueno, y tras limpiar nuestras emociones, vamos a centrarnos en esa obsesión casi enfermiza de los griegos por capturar la forma humana perfecta. Pero, a ver, os voy a desmontar un mito gigantesco ahora mismo. Cuando piensas en una escultura griega, seguro que visualizas un mármol blanco brillante e impoluto. ¿A que sí? Pues ni de broma. Un elemento indispensable de estas estatuas era la policromía.
O sea, estaban pintadas a todo color, con unos tonos súper vibrantes. Aplicaban los pigmentos mezclados con cera y eso le daba a la piel un brillo espectacular, casi realista, y hasta les ponían láminas de plata en los labios. Lo que pasa es que el paso de los milenios ha borrado la pintura, engañando nuestra mente moderna con esa idea del clasicismo blanco de museo. Y por supuesto, llegar a esa perfección les llevó su tiempo. Fue una evolución fascinante de siglos. Empezaron en la época arcaica, copiando bastante a los egipcios, haciendo estatuas súper rígidas, hechas para verse solo de frente, y con esa famosa y enigmática sonrisa arcaica. De ahí pasamos al periodo clásico. Aquí la cosa cambia radicalmente. El ser humano es la medida de todo. Genios como Policleto meten las matemáticas en la escultura y se inventan el contraposto, dándole al cuerpo un equilibrio y un movimiento supernatural. Y ya finalmente la explosión total en el periodo helenístico. Después de Alejandro Magno se acabó la calma. Entra el puro drama. Vemos músculos en tensión, dolor, caras de agonía total, composiciones que te obligan a darles la vuelta entera para entenderlas. Pura vida en movimiento. Y llegamos a nuestra última parada. 5. Mitos, ciencia y legado. De los dioses a la razón. Vale, estamos en la recta final y vamos a ver el que probablemente sea el cambio de paradigma más monumental de toda la historia humana. Ese preciso momento en el que una sociedad dijo, oye, igual los truenos no son porque Zeus está enfadado, y empezaron a buscar respuestas lógicas. Pensadlo, por un lado tenían una mitología riquísima, una religión de locos para explicar desde las tormentas hasta la moral, pero a la vez, de esa misma cultura nacen los cimientos de la ciencia empírica. Tenemos a gigantes como Sócrates o Platón fundando la filosofía formal, o a médicos como Hipócrates que empezó a catalogar enfermedades basándose en la pura observación y no en supersticiones. Es alucinante, es literalmente el gran salto del mito al logos, de la leyenda a la razón. Así que si te paras a mirar nuestra sociedad de hoy, nuestras democracias, nuestros Juegos Olímpicos, la base de nuestras matemáticas o incluso esos teatros a los que seguimos yendo, tienes que hacerte una pregunta. Si la antigua Grecia es el cimiento de todo nuestro mundo, ¿acaso no seguimos viviendo a la sombra de los antiguos griegos? Porque literalmente la cuna en la que se forjó tu manera de pensar moderna fue tallada en el mármol y en las mentes de aquella gente. Nuestro viaje termina aquí por hoy, pero el aprendizaje de los clásicos es inagotable. Dale like y suscribiros para más contenido como este.